Buenas tardes a todos y todas. Soy Elena, soy educadora ambiental del Centro de Educación Ambiental Caserío de Henares. Y bueno, buenas tardes y lluviosas, por lo menos por aquí. Y en estos momentos de confinamiento y demás hemos transformado un poco nuestras actividades para poder seguir llevando la educación ambiental a vuestras casas y hemos elaborado distintos programas. Uno de ellos, que se ha inaugurado recientemente, con toda la red de centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid, se llama Primavera en Red. Y nos hemos repartido una serie de dinámicas por cada centro. ¿Vale? Si indagáis por ahí por las redes sociales de los distintos centros o en la página de la Comunidad de Madrid, donde está la programación de la red de centros, vais a ver un montón de actividades, ¿vale? Son muy diversas. Y, por ejemplo, hacemos charlas en directo como estas. Entonces, dentro de Primavera en Red, en Caserío de Henares, trabajamos bastante el tema de especies exóticas invasoras. Y bueno, nos encanta contar con la colaboración de Enrique Aillón, que siempre está muy dispuesto y hemos colaborado un montón de veces y esperamos que así sea en el futuro, que es un experto herpetólogo que pertenece a la Asociación Herpetológica Española y que, bueno, pues que realizan un trabajo incansable por la conservación y la investigación de anfibios y reptiles de la península ibérica, bueno, de España. Y ya sin más, bueno, sí decir que como no sé si todo el mundo ha usado esta aplicación, decir que lo estoy grabando la charla por si podemos usar algún fragmento o incluso entera en nuestras redes sociales. Pediros también que os silenciéis el micrófono, ahora ya cuando demos paso a Enrique. Si alguien necesita preguntar algo, veis que abajo a la izquierda hay una manita que es para pedir la palabra. También se pueden escribir mensajes, que yo intentaré estar pendiente para ir apuntando las dudas o comentarios que queráis. Y la idea en principio es dejar hablar a Enrique pues unos 40 minutos o lo que dure su charla y luego ya abrimos un turno de debate, de resolución de dudas, de comentarios, ¿vale? Y ya que sea una cosa más interactiva entre todas las participantes. Y yo por mi parte ya está. Bueno, agradecer a Enrique y John siempre su amabilidad y su disponibilidad. Y ya lo dejo en tus manos, Enrique. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y nada, simplemente agradecer al Caserío de Henares que me haya invitado a dar esta charla, que yo, como saben ellos, encantados. Y que teníamos un proyecto de Libera que iba asociado a temas de basuraleza y especies exóticas invasoras, y al final pues el COVID-19 nos ha limitado a estar dando charlas por internet, pero ya veremos que buscaremos alternativa por si algunos animáis a participar en ellas. Bueno, como bien ha dicho, yo soy herpetólogo, es decir, mi trabajo está enfocado sobre todo a anfibios y reptiles, con lo cual yo voy a hablar de todo el problema de las exóticas invasoras desde el punto de vista de los anfibios y reptiles, pero es extrapolable a cualquier otro tipo de animal, tanto sea vertebrado como invertebrado, así como plantas y sus semillas o propágulos. ¿Vale? Os voy a hacer una presentación, vamos a ir pasando diapositivas y os voy a ir comentando cosas y luego al final, si queréis, hablamos de ello. Elena, ¿me confirmas que se ve bien? Sí, yo lo veo. Si alguien no lo ve, que escriba por el mensaje, pero creo que sí. Yo lo vale, veo. pues voy empezando. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hablar es qué es una especie introducida. Introducción es todo el desplazamiento por parte del hombre, tanto de especies como de propágulos, ¿vale? Fuera de su área de distribución, tanto pasada como presente, ¿vale? Puede ser dentro de un país o fuera de un país, no tiene por qué ser siempre dentro de unos territorios o fuera de ellos. Evidentemente, las introducciones hay de dos tipos, que son las que son activas, es decir, que están intencionadas, ¿bien? Que son introducciones realizadas deliberadamente por humanos. Y luego están las introducciones pasivas, que no son intencionales. Normalmente son introducciones no intencionadas por parte del hombre, pero sí siempre se utilizan medios humanos como los vectores para dispersarse. Si veis al lado, tenemos un almacén de mercancías y con esas mercancías
pueden venir entre ellas especies transportadas de otro lado sin ser el motivo realmente del comercio. En la imagen de arriba es muy curiosa, y es que los cartagineses en el Mediterráneo lo que hacían es que capturaban culebras, y cuando intentaban los fenicios, cuando intentaban abordar un barco, utilizaban y echaban jarrones con culebras en los otros barcos. Eso hizo que intencionadamente esas culebras iban dispersándose por muchas de las islas del Mediterráneo, porque ellos tenían un uso como arma arrojadiza. Una introducción no supone tener que sea un invasor la especie. Es decir, cuando una especie introducida se convierte en exótica invasora, cuando una vez establecida en el nuevo hábitat, que no es el suyo, fuera de su área de distribución, se convierte en un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ¿vale? El origen de las especies exóticas invasoras, principalmente en España, y principalmente hablando de anfibios y reptiles, son introducciones intencionadas o producidas de forma deliberada, como os he visto antes. Y os he puesto el ejemplo del abandono de mascotas, que es prácticamente en lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Sobre todo galápagos exóticos, que en especial la tortuga de Florida. Uno de los típicos, por ejemplo, que no es en reptiles, pero sí es en peces, de introducciones intencionadas, fue todas las introducciones que hizo el gobierno español en la década de los años 50 con peces exóticos para fomentar la pesca en nuestras aguas. Así llegaron el lucio, el blas blas y otras muchas especies que son nativas de Norteamérica. Luego tenemos introducciones no intencionadas o accidentales, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, son involuntarias, pero siempre a través de agentes humanos. Bien, principalmente os he puesto dos ejemplos. Las culebras peninsulares, que una vez que empezaron a hacerse importaciones de olivos para ornamentación en las Islas Baleares de estos ejemplares que venían principalmente de la mitad subpeninsular, estos olivos transportaban dentro de sus agujeros o recovecos culebras que eran endémicas, o son nuestras, son de la península ibérica, y que no estaban presentes en Baleares. Actualmente existen muchas culebras presentes en Baleares que han llegado por este motivo. O, por ejemplo, las culebrillas de las macetas, que es una culebra, es un ofidio que tiene aspecto de lombriz de tierra y que vienen con las plantas ornamentales tropicales, principalmente desde Sudáfrica. Cuando se importan, vienen entre la tierra y luego cuando se plantan aquí se establecen, ¿vale? Y luego, por ejemplo, los geckos, las salamanquesas o los perinquenes, que se llaman en Canarias, ¿no? Donde vienen como polizones en los medios de transportes, donde llegan principalmente con los plátanos desde Canarias los perinquenes, ¿no? A los mercados de abastos y a los muelles de la península, ¿no? Pero también, por ejemplo, en Rioja o en el País Vasco, hace muchos años no había salamanquesa común, y se ha visto y se ha demostrado que la red férrea, la red de ferrocarriles que va por el Valle del Ebro y que llegaba a La Rioja desde la costa, desde Tarragona a Barcelona, desde esa zona, pues ha servido de nexo de entrada para muchos salamanquesas a través de los propios trenes, ¿no? Y las mercancías que transportaban. Otro de los pasos y más importantes son las negligencias. Negligencias es cuando identificamos perfectamente cuál es la vía de introducción y no ponemos medidas para evitarlas. Os he puesto dos casos que normalmente son escapes de granjas. Es decir, si tenemos una granja de cría de especies exóticas y esa granja se termina la explotación, debemos de concienciar de que esa explotación hay que evitar que esos animales que hemos criado en cautividad se pasen al medio natural, ¿no? Un ejemplo de ello pues son las granjas de rana toro americana que se hicieron en los años 80 en Villabuenas de Gata o en Navalcarnero, Madrid, donde pese a que se liberaron ejemplares conseguimos que la rana toro al final, por propia naturaleza, no se estableciera. Pero otro ejemplo de ello son las escapes de las granjas de cría en Gran Canaria de serpiente real californiana, que la tenían como especie para terrariofilia, y que el abandono de la granja y abandono de los animales supuso gran mortalidad de ellos,
pero también supuso que parte de ellos se escaparan y se liberaran en el medio natural, que actualmente es uno de los grandes problemas para el lagarto tizón de Gran Canaria. Bueno, como hemos dicho antes, el problema más grave son los galápagos exóticos, que se compran normalmente como mascotas y luego son deliberadamente, no digo que la intención sea mala, sino que se hace conscientemente, son liberadas en el medio natural. Hay muchas especies porque han llegado especies de varios, pues, hay más de 8 o 10 especies de exóticos. Creo que ha salido un trabajo en Cataluña hace muy poquito que reconoce hasta 14 especies distintas de tortuga de agua liberadas en Cataluña. Pero el problema principal lo supone esta tortuga que tenemos aquí, que es la tortuga de Florida. Si vamos a hablar de la tortuga de Florida, pues lo primero es saber de dónde viene, ¿no? Es una especie del este y centro de Estados Unidos, no llega hasta las costas del oeste de Estados Unidos, pero tiene un amplio rango de distribución y una elevada plasticidad ecológica. Esto aquí podéis ver unas marismas del entorno de Florida y demás, donde es el hábitat natural donde ellas se desarrollan. ¿Qué es lo que pasa? Que allí es donde se empezaron a criar en los años 40, ¿vale?, las tortugas de Florida. Se hacían estas balsas que veis ahí, veis una balsa arriba, que son balsas muy someras, pero muy amplias, muy grandes, y el tractorcillo ese lo que está haciendo es lanzando pienso dentro de las granjas, ahí se alimentaban, y se les hacía una zona de puesta, que es la parte de abajo que veis, en donde las tortugas, las hembras, salían a poner, se localizaban los nidos y se extraían los huevos. Esos huevos se clasifican y se colocan y se llevan a incubadoras, ¿vale? Veis ahí acumuladas en cada bandeja, pues bandejas de huevos que son incubados a una temperatura dentro de incubadoras. Esas incubadoras, después de 60 días, alrededor de 60 días, eclosionan los pequeños, los cuales son pasadas de las bandejas de incubación a esas cajitas de cartón que veis ahí al lado, donde se clasifican por cantidad, no es otra cosa. Esas cajas se cierran y son transportadas a empresas mayoristas de los países que luego las distribuyen en tiendas minoristas de venta. Os voy a hacer un pequeño comentario, de cómo ha sido la historia del comercio de la tortuga de Florida, ¿no? Entre 1940 y 1975 hubo un comercio interior en Estados Unidos, es decir, estas granjas solamente criaban tortugas para el interior de Estados Unidos y criaban unos 15 millones de tortugas al año, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó en 1975? Que Estados Unidos prohíbe la venta. ¿Por qué? Porque se dan 50.000 casos de salmonelosis al año en niños. Realmente no prohibieron la venta, lo que prohibieron fue vender tortugas con menos de 10 centímetros de longitud. Para que os hagáis una idea, un recién nacido tiene 3 centímetros. Con eso lo que evitaban es que los niños pequeños se metieran las tortuguitas en la boca. ¿Cuál era la razón final por la que se generaba el contagio de salmonelosis? ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que estar al menos 2 años, no solamente te vale el proceso que habéis visto, sino que luego los tienes que mantener, los tienes que alimentar durante 2 años y dentro de 2 años los tienes que poner en el mercado. Evidentemente, el precio de venta se multiplica por 8, por 10 o por 12, entonces no es tan rentable como estaba siendo ahora la venta de las tortugas. A partir de ahí, Estados Unidos dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con estas granjas? Dice, bueno, pues en Europa y en el resto del mundo no existe este tipo de limitación, con lo cual vamos a exportarlas fuera de Estados Unidos. Entonces empezaron a exportarlas fuera de Estados Unidos y desde 1985 a 1977 entraron 55 millones de tortugas exportadas a Europa. En 1998, viendo la situación y viendo el problema que existía, sobre todo como especie exótica invasora, se prohibió la importación de Trachionis scripta, subespecie elegans, lo que llamamos la tortuga de Florida de orejas rojas, a Europa, ¿vale? Con ese reglamento. A partir de 1998, ¿qué pasó? Que se empezaron a importar
otras subespecies de Trachemys scripta y otros géneros distintos como tortugas falsamapa, tortugas pintadas, etc. Ahí podéis ver una escala de las importaciones por los años que hubo entre 1985 y 1997. Bueno, ¿qué es lo que pasa realmente? Pues que desde las zonas de cría estas especies son transportadas, llegan a mayoristas y ahí llegan a minoristas, donde en un acuario, en cualquier tienda de animales, pueden ver. En aquel entonces yo me acuerdo que en los rastrillos de los mercados de los pueblos también los encontrabas y te las vendían a 100 pesetas, porque entonces no había euros. Pero bueno, era eso y los pollitos de colores, pintados de color. Era algo habitual donde los niños lo cogían y se lo llevaban a casa como mascota. En las tiendas ya te vendían el acuario añadido, que es esta pequeña islita central ahí con un huequito para meter la comida y una palmerita de plástico en el medio y ese. Lo que no le decían es que este animalito tan simpático de escasamente 3 centímetros y que crea tanta ternura, se iba a convertir en un animal bastante más grande, bastante más agresivo y bastante más comilón de lo que parece. Aunque esta dibujo os parezca una exageración, os voy a llevar a la pura realidad, que es esta, donde veis arriba un recién nacido y donde veis abajo una hembra con un tamaño ya grande. Las hembras pueden llegar a tener 310 milímetros y 2,7 kilos, es decir, 31 centímetros y 2,7 kilos. Y los machos, 23 centímetros y medio y kilo y medio, ¿vale? Esos son los tamaños que más o menos alcanzan. Para que veáis, en cualquier sitio de tortugas te recomiendan que para tortugas por encima de 25 centímetros deberíais tener un acuario para darle una calidad de vida a ese animal de 1 metro por 70 y por 75 centímetros y teniendo entre 80 y 100 centímetros de agua de profundidad. Es decir, 1 metro cuadrado, 1000 litros de acuario. Evidentemente, esa tortuga con esa palmerita y ese plástico no tiene nada que ver con el tamaño del acuario donde tendría que terminar el animal. Muchos animales terminan viviendo en terrazas o viviendo en jardines, el que más tal, si vive en una casa baja y tiene un patio que puede tener una pequeña charquita, vive en la charquita, que está muy bien, pero otros muchos no se pueden mantener y entonces son liberados al medio natural, ¿vale? ¿Con qué intención? Pues con la intención de que yo no lo puedo mantener, se ha hecho muy grande, lo pongo donde hay otras tortugas. ¿Pero qué tortugas son las que hay ahí? Pues las especies endémicas nuestras, el galápago de Florida y el galápago leproso. Pues esto es lo que pasa. Evidentemente, el grado de dominancia de las tortugas de Florida a todos los efectos es mucho mayor y siempre en la competencia salen perdiendo nuestros galápagos autóctonos. Bueno, pero realmente, ¿por qué viene dado esa ganancia de competencia? Es decir, ¿por qué ellos normalmente, ahí lo que veis ahora mismo son dos, a la derecha está un galápago, un recién nacido que todavía se ve el ombligo de galápago europeo y a la izquierda uno de galápago de Florida, ¿vale? Primero es la elevada tasa de reproducción. Pueden poner hasta 20 huevos por puesta, ¿vale? Suelen tener más de un ciclo reproductivo anual, se reproducen de 1 a 3 veces al año. Los neonatos tienen gran tamaño con respecto a las especies autóctonas. Esto no es ciertamente verdad. Lo que pasa es que tienen una tasa de crecimiento muchísimo más rápida, que es lo que pone abajo. Y la madurez sexual, más o menos, se alcanzan al mismo tamaño de animal. Son hembras que vienen teniendo entre 13 y 14 centímetros. La realidad es que como el rápido crecimiento de los galápagos de Florida es mayor que los otros, alcanzan antes esa tasa de nacimiento. Bueno, cuando dejaron de prohibir Trachemys scripta elegans, pues empezaron a entrar otras muchas especies, ¿vale? Pseudemis, Mauremis, como hemos dicho antes. Por ejemplo, si veis las dos de abajo, Mauremis sinensis y Mauremis reversi, las dos, con el añeciente que son especies muy hermanas de nuestro galápago leproso, Mauremis leprosa, y que hibridan con él.
con lo cual ya podemos generar problemas ya no solamente de competencia, sino también problemas genéticos. Actualmente, la que se está comercializando es Trachemis scripta, aunque a partir de, ya lo diremos más adelante, a partir de una época determinada de la emisión del Catálogo Español de Especies Invasoras, quedaron prohibidas la comercialización de todas las subespecies de Trachemis scripta. Sí, pero la realidad es que desde el 98 hasta el 2018, 20 años más, se han estado comercializando principalmente Trachemis scripta, que es la otra tortuga florida de orejas amarillas. Bueno, aquí tenéis el catálogo español, ¿vale? Y actualmente en el catálogo español de especies exóticas invasoras solamente están incluidas 3 especies: la tortuga pintada, la tortuga florida y la tortuga peninsular, ¿vale? De península, perdón. Y está prohibido transportar, poseer, traficar o comerciar con ejemplares vivos a partir del 1 de enero del 2021. ¿Qué es lo que pasa si tenemos nosotros, antes de la entrada del catálogo español de especies exóticas, un ejemplar en nuestra propiedad? Que tenemos que registrarlo. Tenemos que registrarlo y dejar claro que nosotros tenemos un animal. Normalmente te pondrán un microchip, entrarás en un registro y entonces te dejarán tenerlo. Pero después del 2022, del 1 de enero del 2002, si tienes una tortuga de Florida y no la has declarado, ya solamente su posesión, ¿vale?, es delito. Bueno, ¿y realmente es problemática el galápago de Florida? Pues sí. Dentro de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza se hizo un catálogo sobre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas en el mundo. Y allí estaba la tortuga de Florida. Y el grupo especialista en introducciones biológicas, ¿vale?, hizo lo mismo en España haciendo el top 20 de especies exóticas invasoras más dañinas presentes en España. Y allí la tortuga de Florida también estaba. Bueno, si vemos, esto es un mapa relativamente antiguo, pero donde se ve cómo se ha instaurado la especie en toda Europa, ¿vale? El problema es que en las zonas más frías no es capaz de reproducirse. Lo que pasa es que son animales longevos, pueden vivir y pueden mantenerse vivos muchos años. Pero el problema lo bueno que tiene Centro Europa, es que no van a tener el problema de las reproducciones naturales, es decir, que las poblaciones se les naturalicen. En cambio, aquí vemos el mapa de España, donde vemos la distribución del galápago de Florida, ya es muy abundante, y donde tenemos determinado prácticamente en toda España casos de reproducción de forma naturalizada. Bueno, pero realmente influyen, esta competencia que yo os he dicho del galápago de Florida, ¿influye en los galápagos autóctonos? Bueno, se hizo un trabajo en el 2000, creo que fue en el año 2000, en la laguna del Acebuche, en Doñana, lo hizo un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Estación Biológica de Doñana, y donde en la laguna del Acebuche pusieron trampas de captura para galápagos. En la laguna tenían las 3 especies, Mauremis leprosa, Emys ordicularis y Trachemis scripta. Veis ahí los puntos y la distribución, ¿vale? Lo que tenían claro es que las zonas de adelante de la laguna eran zonas óptimas y las zonas de atrás eran zonas subóptimas. Entonces, se dieron cuenta que en estas capturas, donde capturaban principalmente galápagos de Florida, eran las zonas óptimas, mientras que en las zonas subóptimas se capturaban tanto los leprosos como los galápagos europeos. Estas son las capturas que se hicieron desde el 1 de marzo al 4 de agosto. El 4 de agosto se hizo una captura y se retiró del medio de la laguna esas 22 ejemplares que pone abajo de galápago de Florida. Automáticamente, entre el mes de agosto y el mes de septiembre, se vio que los galápagos leprosos ocupaban las zonas óptimas, ¿vale?
mientras que los europeos seguían estando en las zonas subóptimas. Si vemos las capturas en el año 2000, todas, contando antes y después de retirar, vemos que los Galápagos leprosos empiezan a ocupar muchísimo más esas zonas óptimas. Lo importante es ver las capturas en el año 2001, donde vemos que automáticamente todas las poblaciones de Galápago europeo se han venido a las zonas óptimas, ¿vale? Donde antes no podían ocuparlas porque estaban los Galápagos de Florida, ¿vale? Las tortugas de Florida, con lo cual se ve que claramente existe una lucha por el espacio, ¿no? Allí mismo también se llevó a cabo unas comparaciones y podéis ver que los Galápagos de Florida tienen un tamaño máximo de 30 centímetros y 2,7 kilos, Galápagos leprosos 22 y 1,3 y Galápago europeo 16 y 800 gramos. El tamaño al nacer es similar, pero los centímetros que crecen cada año, mientras que en las especies autóctonas es entre 2 o 3, en el Galápago de Florida es 5 o 7. Con lo cual, si vemos abajo, el tamaño de madurez más o menos es similar, está en torno entre los 14 y los 13 centímetros, pero el Galápago de Florida tarda 3 años, ¿vale?, en poder llegar las hembras a esa madurez sexual, mientras que los dos Galápagos autóctonos tardan 5 años. Otra de las cosas es el tamaño de la puesta. Ahí veis el tamaño de la puesta media, donde Galápago de Florida tiene casi 11 huevos por puesta, mientras los nuestros tienen alrededor de 6. Y el número de puestas, pues, mientras es similar al Galápago europeo, es un poco más bajo en el leproso. Las conclusiones que se sacaron de este estudio es que los Galápagos de Florida seleccionan determinadas zonas en la laguna con mayor profundidad de agua, que desplazan a los autóctonos a las zonas subóptimas y que tras la eliminación de los exóticos se produce una recolonización por autóctonos, ¿no?, que lo hace mejor el Galápago leproso y más lentamente el Galápago europeo. Otro de los grupos que ha trabajado muchísimo con esto y que hay que agradecerles mucho porque han hecho mucho trabajo fue la Generalitat Valenciana, a través primero de su trabajo propio y luego a través de un proyecto LIFE europeo, que es el LIFE Ultrachemis, que para hacer la estrategia de control de tortugas invasoras. Quiero que veáis os pongo este ejemplo porque son los únicos que han trabajado en una comunidad autónoma metiendo esfuerzo para capturar e intentar eliminar a la tortuga de Florida. Entonces, para que veamos realmente los volúmenes de los que estamos hablando. Bueno, aquí os veo que os he puesto unas imágenes de los métodos de trampa que tienen. El de la coleta calvete, que le falta un poquito de pelo, es mi amigo Vicente Sancho. Ya veremos que es cabeza visible de este proyecto. Y bueno, os estaba enseñando un poquito los tipos de trampas que ponen, ¿vale? Estos son las nasas estas son palancres con muros que ponen de redes para que lleguen a un sitio y no puedan pasar y entonces poderlas sacar. Igual son barreras y estas son las que más han utilizado, que son trampas de flotación, que lo que hacen es que se suben arriba, se solean y cuando esos se asustan se tiran al agua y se quedan encerradas en el centro. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de cuántas tortugas pueden entrar en una jornada de trabajo en algunas de estas redes. Hay uno de los lugares donde se han extraído un montón de nidos y huevos, que es la laguna de Almenara, pero porque tiene una situación particular que lo permite, porque normalmente encontrar un nido de tortuga, de Galápago en general, ya sea de los nuestros como los de las de Florida, son bastante raros, bastante complicado hacer, ¿vale? Mirar, esto es los datos que se hicieron entre los muestreos del año 2003, cuando empezaron con el proyecto, y en el 2013. Y podéis ver en cada uno de los sitios cuántos Galápagos se capturaron. Por ejemplo, en el Marjal de Peñíscola, que es el primero, se han capturado 1.176. Pero mirar, por ejemplo, en el 9, el Marjal de Safor, que tiene 14.405, ¿vale? Hay verdaderos números que marean, ¿no? En total han sacado 28.367 Galápagos, ¿vale? En todo el proyecto. Como veis, el volumen de Galápagos es muy grande el que está en la naturaleza y no estamos diciendo que con ello hayan agotado, todo lo contrario, ¿vale? Es decir,
los animales siguen reproduciéndose y siguen metiendo un montón de animales nuevos a las poblaciones. Esta es la laguna de Almenara y lo que tiene de curiosidad es que es una laguna que está rodeada de árboles frutales y tiene estos bancales, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que las hembras de Galápago, de Florida, van buscando los lugares de puesta mejores y se encuentran con los muros de los bancales. Entonces, ahí ya no los pueden sobrepasar y pegados al muro es cuando hacen el nido. Por eso ha sido tan fácil localizar allí los nidos. Lo único que había que hacer es ir pegado al muro e ir viendo dónde estaban haciendo las puestas. ¿Vale? Aquí tenéis una hembra, lo que hacen normalmente es que se llenan la vejiga de líquido y salen buscando el lugar. Cuando encuentran un lugar que les conviene o les parece bien, vacían completamente la vejiga, ablandan el terreno y cavan un agujero, ¿vale? Una vez que cavan ese agujero, depositan todos los huevos. Y luego, normalmente, si terminaran el proceso, lo que harían es que con el barro sobrante lo vuelven a poner encima como si fuera un tapón, ¿vale? Aquí podéis ver un nido con los pequeños que eclosionan. Muchas veces eclosionan dentro del nido y se quedan dentro del nido hasta época favorable, ¿vale? Solamente como curiosidad, deciros que normalmente en el medio natural vienen tardando en eclosionar entre 90 y 103 días, mientras que en las granjas de cría son capaces de llevarlo entre 63 y 70. Evidentemente, si reduces el tiempo de eclosión, es mucho más fácil tener reemplazo, o sea, mayor productividad, visto desde el punto de vista empresarial. Y al final el ciclo se termina cuando esos pequeñajos vuelven otra vez a la laguna y empiezan a funcionar. A ver, ¿cómo podemos evitar todo esto? Pues evidentemente haciendo campañas divulgativas, ¿no? Ellos en el Live hizo muchos folletos informativos que se dio en comercios y a particulares, se hicieron notas de prensa, se hicieron noticias, reportajes en televisión o apoyo a voluntariado, ¿vale? Pero la única forma principal de hacerlo es con campañas divulgativas como puede ser esta charla, donde tenemos la manía de hacer educación ambiental con los niños. Está bien porque estamos educando a las futuras generaciones para que tengan una conciencia ambiental o medioambiental clara de cómo funcionan las cosas. Pero los mayores son mucho más importantes porque al final quien compra una tortuga es un mayor y quien decide soltar la tortuga es el mayor. Esa es la realidad, ¿vale? En el 99% de los casos es la realidad. El niño lo único que puede ser es muy pesado, pidiéndotelo. Pero la realidad de quien decide soltarla o quien decide capturarla es el propio adulto. Bueno, para los niños que he visto que hay algunos por ahí, hicieron un cuento, que es un cuento muy bonito, que tenéis aquí abajo la referencia y si no luego la subimos a la web del Caserío de Henares, al Facebook, donde ellos vean, que se puede descargar en PDF y son Mauro y Emilia. Mauro no es más que Mauremis leprosa y Emilia no es más que Emis orbicularis, que son dos amigos que viven, un amigo y una amiga que viven en la charca y que viven muy bien y donde vienen visitantes extranjeros a romper esa estabilidad. La verdad es que está bien porque es un tema delicado para tratarlo con niños, pero el cuento lo trata de una forma en que ellos entiendan cuál es la problemática y cuáles son las soluciones. Bien, y simplemente os pongo aquí unas pegatinas del proyecto que ellos hicieron y nada, pues agradecer por un lado al caserío, por otro lado a mi amigo Vicente y toda la información que me ha pasado y bueno, pues a Libera, SEO y Alcobendas, que con los que llevamos este proyecto de basuraleza y especies exóticas invasoras. Y si queréis a partir de ahora, pues me vais preguntando, curiosidades, dudas o lo que sea de lo que podamos plantear. Venga, muchas gracias a todos. Gracias, Enrique. Pues a ver, si os parece, si alguien tiene alguna pregunta o duda, esperamos que no nos interrumpan más. Si a alguien le ha surgido algún, dudas o comentarios que queráis realizar.
pues nada, os volvéis a activar el micro, que lo tenéis en la parte de abajo, o levantáis la mano o escribís los comentarios. Creo que no hay ninguna pregunta en los comentarios. Así que nada, también tenéis la manita por si queréis pedir la palabra. ¿Me oís? Sí. Sí, sí. Ah, bueno, yo... Sí, quiere una hablar pregunta. Marina, me parece. Mira, perdonadme, me he incorporado tarde, que me he enterado de Milán. Marina, no te hemos escuchado, ¿puedes repetir? Sí, perdonad, a lo mejor lo habéis comentado. Me gustaría saber si es posible que se hibride con el galápago europeo, o sea, con el galápago leproso, las invasoras. ¿Es posible que se crucen esas especies o no? Sí, lo he comentado antes muy brevemente. El género Trachemis no se cruza, pero últimamente dos de las especies que se están comercializando más son Mauremis reversi y no me acuerdo cómo se llama la otra, y otra especie del género Mauremis. Entonces, se tiene constancia actualmente y hay datos de hibridación entre estas dos especies y el galápago leproso. Entonces, entre Trachemis scripta y el galápago leproso, ¿no habría posibilidad de hibridación? No, no hay hibridación. Vale, lo pregunto porque me encuentro ejemplares en campo con el peto de un color algo diferente. Y no he comentado una cosa que es uno de los grandes problemas. ¿Por qué Trachemis scripta es tan gran invasora? ¿Vale? Y es porque el 99% de los ejemplares que hay en el medio natural son hembras. ¿Vale? Eso es un verdadero problema, porque un macho con 10 hembras son 10 puestas, 10 machos con una hembra es una puesta. ¿Vale? Y diríamos, ¿y por qué son la mayoría hembras? Pues porque la temperatura de incubación que utilizan las granjas buscan la temperatura óptima, en la situación óptima para que la producción sea máxima, y sabéis que los reptiles, en especial las tortugas, se determina su sexo por la temperatura de incubación. Y las temperaturas de incubación que se utilizan son principalmente, ¿vale?, para hembras. Ahora mismo eso ya no ocurre porque ya llevan naturalizadas más de 20 años en territorio español, y entonces al estar ahora ya naturalizadas más de 20 años, hay muchos ejemplares jóvenes que han nacido y son ejemplares que han nacido evidentemente como machos, ¿no? Pero en un principio era el volumen tan grande de hembras. Si hubiera sido al contrario, la explosión demográfica hubiera sido muchísimo menor. Sole tiene una pregunta y luego le damos la palabra a Javi, me sale a mí aquí, una niña que hay. Sí. Bien. Venga, Sole, pregunta. Hola. Pues muchísimas gracias. Esto es, bueno, es muy necesario esto que estáis haciendo. Y mi pregunta es que si en la Comunidad de Madrid realmente se está haciendo algo a favor del galápago europeo y leproso. Porque, bueno, yo en el espacio natural en el que trabajo, pues hicimos hace unos años un intento, pero no se continúa con esta labor, y además que tampoco lo pone nada fácil el CRAS, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, que es donde se deberían llevar, ponen un límite, y bueno, yo hace ya un tiempo que, bueno, nos quitaron de hacer esas tareas, entonces pues desgraciadamente me he desvinculado, pero me apasiona el tema. De hecho, le estoy cogiendo hasta cariño a las exóticas, perdonadme, pero es que ya de tanto tiempo con ellas. Pero me gustaría ver si tú sabes si se está haciendo algo eficaz, que sí que sirva en la Comunidad de Madrid. Gracias. Bueno, mira, el galápago leproso en principio es un animal que aguanta bien, es decir, está aguantando muy bien las poblaciones de tortuga de Florida. Evidentemente le influyen, ¿vale? Pero está mejor preparado para luchar contra ellas. Aguanta bien y está aguantando perfectamente. Quizá también su biología es más dura y permite. El galápago europeo, primero, es una especie que está bastante mal, ¿bien?
no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel general, y donde el Trachemis, el Galápago de Florida sí le influye bastante. Influye bastante a muchos aspectos. Evidentemente con el Galápago leproso, que yo sepa, no se está haciendo absolutamente nada, ningún plan de cría. Con el Galápago europeo, durante muchos años se tiene control de las poblaciones que existen actualmente, se están valorando dichas poblaciones y hasta se ha hecho algunas cosas de cría en cautividad y refuerzo. Quizá debería de tener un plan de recuperación, evidentemente, que no lo tiene, pero sí es verdad que siguen interesándose por el estado de las poblaciones y casi todos los años hay un informe de valoración de ese estado de poblaciones. Luego sé que algunos parques regionales sí hacen algún trabajo. Yo he trabajado mucho en el Parque del Sudeste, ya que estamos en el caserío de Lenares, con la única población de Galápago europeo que existe, que está en la Laguna del Campillo. Y lo del crash, pues sí, es un problema. Es un problema porque hoy he entrado a la página web de la Comunidad de Madrid para decir, ¿qué hago con qué pone en la Comunidad de Madrid cuando yo tengo un Galápago de Florida y quiero deshacerme de ello porque ya no lo puedo cuidar? O si me lo encuentro en el campo. Y te dicen que llames al crash y que lo cojas. O que llames a la policía local o que llames a emergencias al 112. Tanto si es una mascota exótica que no puedes encargarte de ella, como si te encuentras en la medio natural una especie invasora. Lo que no se hace, o lo que se ha hecho muy poco, son campañas para eliminar las trachemis, los Galápagos de Florida. Es decir, puntualmente se hacen extracciones que van al crash, pero la realidad es que no se hace una campaña fuerte para hacerlo. Yo, bajo mi punto de vista, y además creo que tenemos bastante complicación para llevarla adelante, porque esto se tenía que haber hecho hace 30 años, no ahora. Ahora las poblaciones son muy grandes, muy asentadas y es muy difícil eliminarlas. Pero evidentemente si no haces un control de ellas, ¿vale? Cada vez serán más y cada vez nuestros Galápagos irán a peor. No sé si con eso te he contentado todo lo que querías saber. Y Javi, me sale a mí, Javi, papá de alguien que empieza con P, también las niñas que hay ahí. Sí. Unas chicas muy jóvenes. Tenemos una tortuga en casa y quieren enseñarla para ver si les puedes decir de qué tipo es. Pues enséñamela y te digo a ver si sé de qué tipo es. Mira. Se llama Tomasa. Esta es pobre Tomasita. Pon el caparazón. Por aquí así. Sí, ahí. Es. Pero yo no... ¿Dónde estás? Yo no te veo. Enrique, mira, si ves abajo a la derecha, hay un símbolo que son como unos cuadraditos. Un cuadrado de cuadraditos. Pues sí. Ahí. Vale. A ver. Javi, papá de Paula. ese. Ay. Bien. Eso es una Trachemis scripta. Tiene pinta de ello, ¿vale? Es decir, es un Galápago de Florida, pero es muy chiquitito. Y es el de orejas amarillas. Anda. A ver, enséñame el borde del caparazón por arriba, donde tienes el dedo. Sí. Tiene pinta. Trachemis scripta. El Galápago europeo, mi percepción era de que necesitaba como sitios más aislados, como charquitas menos profundas, porque claro, en el río Guadarrama, donde las hemos encontrado, es ahí. Pero claro, con esto que enseñas del live en Doñana, pues ya me ha quedado clarísimo que en el río Guadarrama lo que está pasando es que se están yendo donde pueden estar. Entonces, claro, es cierto que vas a hablar. Bueno, dime. A ver, tendrías que basarte en que ese estudio está hecho en la Laguna del Acebuche y hay que ver cómo es la Laguna del Acebuche y cómo va, ¿vale? Principalmente lo que hacen en la Laguna del Acebuche es que los mejores sitios de asolamiento, ¿vale? Para tomar el sol, para subirse, para calentarse antes y estar más activos para poder alimentarse y poder comer, los ocupaba Trachemis,
¿vale? El Galápago de Florida. Entonces, lo que se dan cuenta es que cuando esos sitios quedan libres, el Galápago europeo los ocupa para solearse. Otra cosa es el río Guadarrama. Habría que verle en los tramos que hay o que no hay. Y era lo que te querías... Sí, perfecto. De hecho, es cierto que no es, o sea, que no es comparable, pero es verdad que lo del sol es así. Además, las europeas son más pequeñas y las pobrecicas, pues ahí hacen lo que pueden. Tengo otra duda con el tema que hablabas de la ley, con aplicaciones en el 2022, pero yo tenía entendido que incluso había sido ya hace un par de años, como que la tenencia tampoco se podía ni manipular ni tal. Sí, a ver, en el 2018, en el 2013 salen unas especies y en el 2018 se incluye otra más, ¿vale? Entonces, tú puedes legalizar tus especies hasta el 2022, siempre que demuestres que los tenías antes del 2013 o antes al 2018. Es decir, yo ahora no debería poder comprar una especie, ¿vale? Ni venderla, porque no podría demostrar que la he comprado anteriormente a la ley y podría hacerlo. Pero eso es la realidad. O sea, eso es la teoría. En la realidad es que, primero, la mayoría de la gente no tiene un justificante para justificar si ese animal la ha comprado o no la ha comprado. Y segundo, y más importante, todavía se siguen vendiendo ejemplares de Trachemys scripta. Elegans no, porque ya hace muchos años que se prohibió su venta, pero de otras especies sí. ¿Vale? Claro, es que alguna vez he ido con mis sobris ahí en plan de cebo a cotillear tiendas de animales y he visto que tienen Galápagos, medio escondidillos, medio tal, que de hecho también la Nelsoni, con la Trosti, o sea, que ya van mezclando y es una impotencia porque es como, ¿a quién carajo aviso? Porque hablo con agentes forestales. Piensa que son 3 especies las que están en el catálogo de invasoras. El resto se puede comercializar sin ningún problema. La verdad que... Los dos ejemplares de Mauremis que hemos hablado, el reversi y el otro, no están en el catálogo español de especies invasoras. Con lo cual lo puedes comercializar, no tienes obligación. Y Enrique, me pregunta también Dani por... Ay, perdona, Sole, ¿querías decir algo más? Nada, que a veces le digo a mis amistades de que al final han venido para quedarse y se quedan y que nos vamos a tener que acostumbrar porque tristemente tengo esa sensación. Pero bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué pasará? Gracias. Y me pregunta Dani, que no le funciona el micro, Dani, que es voluntario de WWF, a ver si puedes así decir, aunque sea brevemente, cómo están las poblaciones de Galápago. Todos, o sea, el europeo, el de Florida y el leproso, en concreto en el Parque Regional del Sureste. Bueno, las poblaciones de leproso en el Parque del Sureste están bien, ¿vale? Tampoco se han hecho unos censos exhaustivos de ellas, pero donde se han hecho los censos están bien. Las poblaciones de Trachemys de Galápagos exóticos van en aumento, entre otras cosas porque tienen hábitat favorable, porque tiran muy bien y porque no tienen nada que les limite, ¿no? Quizá a lo mejor algunas garzas o alguna cosa de estas puede cazar sobre ellos, ¿sabes? Pero muy pocos. Las poblaciones de emis van muy mal, pero ya era una población exigua y aislada que iba muy mal y los datos que van sacándose de esa población son cada vez más paupérrimos, ¿vale? Entonces, bueno, este año, por ejemplo, el Parque Regional del Sureste me ha encargado de hacer un nuevo censo de las poblaciones de emis orbicularis en la laguna y hacer un proyecto para intentar recuperar las poblaciones ahí en la laguna del Campillo o ver alternativas también. Bueno, habrá que ver qué es lo que sale y con eso intentar tomar algunas decisiones de lo que se puede hacer. Vale, y una repregunta que ya lo habéis dicho, pero con estas locuras no me he enterado y preguntaba, me parece que Lucía, todavía no está el registro para poder tú registrar si tienes alguna tortuga de Florida, eso no está todavía activo, ¿no? Y puede ser que no llegue. Cada comunidad autónoma debería de elaborar su registro, no es para las tortugas, es para todas las exóticas invasoras. Todas exóticas, vale. O sea, vamos a ver, que tú tienes una ruy o yo qué sé, o un mapache en casa y deberías de
porque los mapaches están en la exótica invasora, deberías de ponerlo y deberías de registrarlo. Que yo sepa, no. De hecho, es obligación, hay que hacerlo antes del 1 de enero del 2020, pero yo, del 2022, perdón, pero yo no tengo constancia de que exista ningún registro todavía en ninguna comunidad autónoma. Me imagino que las que intenten cumplir se pondrán las pilas 3 meses antes y conseguirán generar el registro 6 meses después. Vale. Vale, gracias. Sole, yo creo que es. Hola, que estoy aquí a tope. Tengo dos cositas. Por un lado, es que me apasiona esto, se me nota. Bueno, Grefa sí que tiene, que están haciendo con el europeo, sí que están haciendo cría en cautividad y creo que va bien. Lo que pasa es que, claro, entiendo que debería ir acompañado con que puedan tener un ecosistema adecuado. Y la segunda es que quizá los ayuntamientos que también tienen sus propios lagos, por ejemplo, pues bueno, a mí se me viene a la cabeza, porque yo soy de Móstoles, en el lago del Soto, ¿no? O otro que tienen del Nelson Mandela, que hay, además en el Soto está en parque regional. Y ahí sí que pudimos, bueno, pues ver que había, si había 60 capturas de trachemi, había otras 30 de mauremis, 0 de emis. Pero me surgía de que habíamos estado hablando mucho con el ayuntamiento, de también cuál es la competencia del propio ayuntamiento de poder asumir, que empezar por ahí, que al final, pues hicimos ahí un trabajo súper bonito y con cartelería y tal, que jamás se puso. Y no sé si quizá, porque la comunidad ya sé cómo trabajan y, bueno, algunas cosas estoy de acuerdo y la mayoría, pues me parece que el dinero público se nos va por el fregadero, pero esa era mi historia, que si quizás se pudiera trabajar desde los ayuntamientos para poder inocular esta educación ambiental. Evidentemente sí, o sea, no es que las competencias las tenga la Comunidad de Madrid, no quiere decir que tú no trabajes en pro de... De hecho, por ejemplo, las cotorras de Kramer o la cotorra argentina normalmente las sufren los ayuntamientos, no las comunidades. De hecho, la Comunidad de Madrid muchas veces es muy reticente a entrar al control de exóticas invasoras dentro de los núcleos urbanos, ¿vale? Porque dice que son, cuando es mentira, la competencia es de la Comunidad de Madrid, sea dentro del núcleo urbano o sea fuera del núcleo urbano. Pero tienden a que ellos solamente lo hacen en el medio natural, por decirlo de alguna forma, y el núcleo urbano, de hecho, ¿quién está controlando las poblaciones de cotorra en los parques y jardines de Madrid? Si no es el Ayuntamiento de Madrid. Pero las competencias, que yo sepa, no están transferidas a los municipios, las tienen las comunidades autónomas. Y que un bicho esté en el núcleo urbano o fuera del núcleo urbano no le influye. ¿Ha habido otra cosa que me has preguntado? Lo de Grefa, la cría del galapo europeo. Vale, bueno, a ver, yo creo que lo que hace falta realmente es un plan de seguimiento, o sea, un plan de recuperación, que es lo que debería de haber. Sabéis que todas las especies que están en vulnerable necesitan un plan de conservación y todas las especies que están en peligro de extinción deberían de tener un plan de recuperación, ¿vale? Entonces, yo creo que EMIS lo que tienen que hacer es hacer un plan de recuperación oficial y aplicarlo. El problema es que, por mucho que tengan en el catálogo desde el año 89 las poblaciones de EMIS metidas en peligro de extinción, llevamos 30 años y siguen sin un plan de recuperación, que deberían de escribirlo, deberían de plantear. Ahora, lo que hace Grefa, pues bueno, pues está bien, pero no deja de ser un parche, ¿vale? No deja de ser un parche y, bueno, pues hasta discutible en algunos momentos, porque a lo mejor sus políticas de cría en cautividad, la reproducción, a ver, siempre, desde la parte que a mí me toca como entidad científica, como esa Asociación Herpetológica Española, te va a decir que lo principal es la conservación in situ, y la conservación ex situ es una herramienta de último momento, ¿vale? Cuando tú ves que aquello se va al traste y no funciona. Y si haces reproducción ex situ, tienes que identificar en el medio natural cuáles son los problemas y haber buscado las soluciones a ellos. Porque si tú tienes un problema por el que se está generando un sumidero de pérdida de animales y no lo solucionas, por mucho que hagas ex situ y vayas haciendo, en donde salgan van a tener el mismo problema, van a tener ese sumidero.
para darte así una pincelada general que se entiende muy bien. Cuando se hizo el live del lagarto gigante del hierro y el plan de recuperación del lagarto gigante del hierro, por allá por los años finales de los 90 o así, en la isla del Hierro, lo primero que se hizo es que había que eliminar todos los gatos cimarrones, ¿vale?, que cazaban al lagarto gigante del hierro y se lo papeaban. Entonces, allí hubo mucha reticencia, ¿vale? Por un lado grupos animalistas y por otro lado del propio gobierno, del propio Cabildo del Hierro, y al final no se consiguió eliminar esos gatos cimarrones. Al final, ¿qué estás haciendo con un centro de cría en cautividad? Que estás criando lagartos, los estás soltando para que se lo coman los gatos. O sea, tú no tienes un centro de cría en cautividad del lagarto gigante del hierro. Tú lo que tienes es una empresa de pienso para gatos en forma de lagarto, ¿no? Entonces, hasta que no soluciones el problema en el medio natural, no tienes que hacer esa reproducción in situ. Entonces, son parches que se hace, este cría aquí suelta donde viene bien o donde le parece a él que viene bien, mientras que lo otro es un plan estructurado, con unos índices donde cada cierto tiempo te tienes que sentar a ver cómo evolucionan las poblaciones, un seguimiento de todas esas poblaciones se llevan a cabo. Es un mal endémico no de la Comunidad de Madrid, sino de la mayoría de las comunidades autónomas de este país, ¿vale? No desarrolla sus planes de conservación ni sus planes de recuperación, ni llevarlos a cabo de una forma relativamente fehaciente. Y donde se han llevado, pues ya sabes, se lo llevan los animales emblemáticos. El lince, el águila imperial, la águila culebrera, el oso, esos animales sí tienen sus planes de recuperación en sus áreas determinadas, pero solamente eso. Y Lucía había pedido la palabra. Sí, hola de nuevo. Bueno, os preguntaba antes eso, lo de que se había que registrarlas porque tenemos unas Trachemis script y bueno, pues un poco pues a ver si ya a ver cómo hacer. El caso es que lo que os quería preguntar ahora es que nos ha aparecido en el jardín un galápago leproso. Tenía el ojo mal, lo hemos llevado al veterinario, le está dando bueno, no sé exactamente si es antibiótico, de un colirio y tal. Después, ¿qué tendríamos que hacer con él? ¿Le volvemos a soltar o llevarlo a un sitio que comentar? ¿Dónde vivís? En la Comunidad de Madrid. Ya, pero ¿dónde? La Sierra Norte. Vale, o sea, la idea es, ¿ese galápago es que lo tenía un vecino o alguien y se le ha escapado y apareció en tu jardín? ¿O tienes poblaciones naturales de galápago leproso en tu entorno? Pues no lo sé. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo primero que habría que plantearse. Estamos cerca del Jarama, del río Jarama, supongo que habrá. Sí, en teoría ahí deberías de tener sin ningún problema. Yo en el momento que el animal estuviera bien y supiera que estuviera bien, lo devolvería a la zona del río Jarama, que serían poblaciones naturales, y él ahí ya desarrollaría. Pese a todo, el veterinario me imagino que es un veterinario particular, que lo estáis costeando vosotros y lo estáis llevando vosotros, ¿no? Sí, sí. Lo normal es que ese animal herido hubieras llamado al 112, hubieras llamado a la policía local o al CRAS y te lo hubieran recogido, que es un centro de recuperación de fauna salvaje. El galápago leproso es un animal salvaje, nuestro, ¿vale? Autóctono. Lo hubieran debido de llevar allí, valorar, recuperarle y soltarle, ¿vale? Eso es lo que realmente se debería de haber hecho, eso sería lo lógico. Ah, vale, bueno, como ya tenemos un veterinario de exóticos aquí y llevamos a... No, pero sí está bien, pero quiero decir que esa función la cubren los centros de recuperación de fauna. De hecho, el CRAS no te pone ninguna pega porque le lleves un galápago leproso, un europeo, si lo que no quieren es tener las exóticas. Pero lo que es fauna autóctona, sin ningún problema, es su trabajo. Ajá, vale. Vamos, como si tuvieras encontrado un cernícalo herido, ¿qué haces con él? Pues le llevas a un centro de recuperación de fauna salvaje. Sí, claro. O sea, depende del animal. Vale. Claro, al ver la tortuga, pues dijimos, pues al veterinario, sí, pero... No pasa nada. Si está bien hecho lo que has hecho. ¿Vale? Mirad, uno de los problemas que genera la Trachemis scripta en las poblaciones de galápago europeo es, el mismo problema que nos puede pasar con todos, que muchas veces dices, ha habido brotes de tal enfermedad que llevaban 40 años sin verse. Bueno, pero es que ha venido una oleada de inmigrantes ahora y traen enfermedades que en sus sitios no están erradicadas y que nosotros aquí hace mucho tiempo están erradicadas. Pues lo mismo pasa
Por ejemplo, hay unas mortalidades muy grandes de galápago europeo en Galicia debido a un parásito que está adaptado y está bien asentado en las poblaciones de Galápagos de Florida. A las Galápagos de Florida viven con ellos y no les genera, pero a los Galápagos europeos les genera una mortalidad por fallo multiorgánico, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como esas pueden generar bastantes problemas, ¿vale? Por eso cuando decimos que muchas veces un animal que ha estado en cautividad está muerto, queremos decir que está muerto biológicamente, es decir, si yo tengo dos galápagos de proso que los han soltado donde hay en Florida, cuando los saque para llevarlos al medio natural con los otros, ya no puedo sacarlos. No sabes qué carga parasitaria llevan, qué tipo de enfermedades. Y si eso está libre en las poblaciones naturales, a lo mejor tú, haciendo el que devuelvo este animal al medio natural, le estoy generando, al revés, estoy metiendo un vector de transmisión de un montón de enfermedades que no llegarían a esas poblaciones naturales. Quiere decir que muchas veces hay muchos variables que no controlamos, ¿no? Y que se nos escapan. Más cosas. Sí, Pilar. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntaros, aunque las especies exóticas invasoras, como bien decís, las competencias son de las comunidades, no solo de la Comunidad de Madrid, que bueno, pues sí, hace lo que puede y demás. Quería preguntaros, en este caso de la tortuga de Florida, ¿qué competencias o responsabilidades tiene la Confederación, en este caso la del Tajo, pero bueno, el resto de confederaciones de los otros ríos, si sabéis si alguna se ha implicado en este tema? Muchas gracias. Yo lo único que conozco es un live que se consiguió en Extremadura, donde la Confederación del Guadiana se implicó en el control de exóticas. Bueno, ahí tenían jacintos acuáticos y cosas de estas que sabéis que, o lentejas de agua, y bueno, yo me pierdo un poquito con pero que hay verdaderas que crean mantos verdes encima del río que evitan toda la oxigenación del agua y problemas. Y yo sé que ahí se hizo control de tortugas de Florida. Pero yo en especial, yo creo que las confederaciones en general, si no tiene un impacto muy fuerte o muy económico, ellas no trabajan. Las confederaciones han trabajado con temas de mejillón cebra, por ejemplo, pero claro, es que cuando el mejillón cebra en el Ebro tapa las toberas de toma de agua de una central nuclear para refrigerar, pues tienes un verdadero problema como aquello empiece a calentarse, ¿no? Entonces, eso sí. Yo sé que también controlan el tema de los cambios de embarcaciones, que lo sacas de una cuenca hidrográfica y lo mueves a otra, y ellos son los que tienen los centros estos de desinfección de esas embarcaciones para poderlas mover de un lado a otro. Pero en especial con Galápagos de Florida, que yo sepa, no tienen ninguna implicación. Hablando de lo de antes, recupero un comentario de Marina, y tanto de Marina como de Sole, que decían que si te encuentras algún, galápago autóctono o algún animal herido o cualquier cosa, se puede también llamar a los agentes forestales, que el número es 918 16 28 y también se hacen cargo. Sí, pero si encontráis una tortuga deambulando por el medio del campo, dejadla. O sea, una tortuga, un galápago europeo o un leproso. Estará cambiando, estará moviéndose, estará haciendo. Si está en medio de un camino, en medio de una carretera, sacarlo para que no les atropellen. Pero dejarles en el medio. Es decir, el animal está ahí y no hay que llamar a nadie para que se lo lleve a ningún lado. Está en su sitio. ¿Vale? Sí, en caso de estar herido. Otra cosa es que te lo encuentres como se lo ha encontrado ella, con un ojo mal o lo que sea, pues llamas y que lo vea un veterinario, pero no tiene por qué costearlo ella, es decir, porque lo costee el Servicio de Flora y Fauna de la Comunidad de Madrid, que para eso tiene un centro de recuperación de fauna salvaje, que se llama así, ¿no? Que es para eso, realmente lo valoran. Y además es que si el animal tiene algún problema grave,
pues lo que van, y ven que no tiene solución, pues lo que harán es eutanasiarle como Dios manda en base a la ley de bienestar animal y ya está, ¿vale? Como hacen con cualquier mascota cuando tienen que sacrificarla. Las cosas. Creo que nadie ha pedido la palabra. A ver, que me fije. Ah, sí, es verdad, Sole. Hola, yo soy Ángel. Hola. Mira, Ángel. quería preguntarle, Enrique, te quería preguntar, una vez que se acabó el proyecto LIFE de Valencia, que en su día también lo teníamos nosotros como referente en cuanto a literatura, ¿sabes cómo sigue ahora mismo Valencia? ¿Se siguen haciendo campañas? ¿Hay algo Bueno, de en ciertos esfuerzo ahí? puntos, de forma puntual, sí se siguen sacando animales y haciendo, pero claro, ya los recursos tienen que ser propios, ya no son recursos europeos que te permiten hacerlo. Realmente lo que ellos hicieron fue sacar todo eso, pero lo que fueron es diseñar distintos tipos de captura, ¿vale? Al final los live lo que intentan ser ejemplos para que otras administraciones lo apliquen, ¿no? Entonces hicieron un diseño de distintos tipos de captura y cuáles eran las trampas más efectivas dependiendo de los medios acuáticos donde funcionaban y no. Por ejemplo, esas trampas de flotación que has visto ahí, yo las he utilizado en el envase de Buendía y capturé un galápago cuando los había cientos. Es decir, a mí allí no me funcionaba, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue probar eso. Evidentemente ellos siguen con el control de exóticas, pero a otro ritmo, ¿sabes? No es lo mismo que antes. Evidentemente es un problema, ¿vale? Es un problema grande el que tienen, porque al final lo que aguantan allí son todas las tortugas que no queremos tener los de Madrid. Cuando digo los de Madrid, quiero decir la gente que vive, la gente urbanita y que tiene sus residencias en la costa levantina, ¿no? Pues cuando vas para allá te llevas a la tortuga y antes de entrar a Gandía o a Denia o a cualquiera de esas, en los marzales o en las lagunas de entrada, los dejas allí y por eso tienen ese gran problema. Es decir, tienen un problema más añadido ya en el propio, sino de concienciación social de los veraneantes para que no hagan esas prácticas. No siguen al ritmo que siguieron, evidentemente cayeron mucho, ¿sabes? Y aquí en Madrid sería posible que la AE presentara un proyecto LIFE y que incluso hasta se lo aprobaran. Presentar un proyecto live sobre Trachemis es muy complicado porque ya han dado uno, ¿me entiendes? Es lo que te iba a decir. Ellos hacen proyectos como que sirvan de ejemplo para que otras administraciones trabajen. Ya te están diciendo, hemos trabajado con esto no sé qué, esto es aquí, esto funciona, esto no funciona, ahora hazlo con tus recursos propios, ¿vale? Porque antes no se sabía, ahora ya se sabe, pues ya hazlo. Esa es la idea de los proyectos live, ¿vale? Esa es la función. La AE somos muy pequeñita para poder plantearnos ni siquiera ir como asociados en un live. O podríamos ir como asociados en alguna. Evidentemente, como asesores científicos siempre no habría ningún problema. Pero el problema es conseguir que te den un live. Tienes que tener una administración muy fuerte detrás, ¿vale? Que arrime y ponga. Porque si tú pides 1 millón de euros o medio millón de euros para un live, tú tienes que poner el otro medio millón de euros porque ellos te dan el 50%. Ya sea en trabajadores, en transporte, o sea, no tiene por qué ser efectivo, sino que puede ser en medios urbanos o en recursos de otro tipo, pero los tienes que poner. Tienes que poner 3 técnicos a trabajar en el tema o lo que sea. Y durante el periodo del live. Entonces suelen ser complicados. ¿Vale? Es difícil, has visto el mapa de antes y ves Barcelona o ves Madrid o ves Sevilla y ves cómo está de Trachemis citado, ¿no? Es muy complicado. Yo hace poco estuve trabajando también con las culebras en Ibiza, ¿vale? Culebra escalera y culebra de herradura y no te puedes imaginar cuando te pones a ver lo que... Yo cuando empecé con los métodos, el primer año cogí 8 y intentaba depurar los métodos. Cuando me vine allí cogía 300. Actualmente están sacando más de 1000 culebras todos los años, que se dice pronto. Una isla que no tenía culebras y que la primera culebra se vio en el año 2000. Hostia. Pues eso.
Bueno, podemos decir también desde aquí, Ángel sí que es socio de la AE, yo es que estoy socia de la CREFA, nos vamos repartiendo, pero bueno, que sí, que es muy interesante, que además las publicaciones que tenéis son sesudas, otras son más livianas, pero os hacemos promoción por aquí también. Muy bien. La AE acabamos de presentar hace una semana una propuesta para elevar al Galápago europeo a la categoría de vulnerable a nivel nacional, ¿vale? Porque a nivel nacional estaba metido en el listado de especies en régimen de protección especial, pero no tenía ninguna categoría ni vulnerable ni en peligro de extinción. Hemos hecho un informe solicitándolo. Ahora, ¿cuánto tarda en dictaminar si va o no va? Pues 1 año. Y luego publicarlo en el BOI, medio año más, ¿vale? Pero bueno, es que los procesos son así, entonces hay que hacerlos y empezar a funcionar. Por lo cual es fácil que en el 2022 sepamos si Emis orbicularis entra en categoría vulnerable a nivel nacional o sigue estando simplemente en el listado de especies en régimen de protección especial. Es un tanto desalentador, pero vamos, nosotros tenemos un par de pueblos en Castilla y León, en Ávila y en Salamanca, y estamos más que con la idea de que no lleguen las exóticas allí. Y bueno, ya hablaremos a ver cómo podemos hacerlo, pero porque sí, al final esto se nos va de madre. O sea, el río Guadarrama empezamos con muchas ganas y efectivamente lo que tú dices, las jaulas de flotación funcionaron muy, muy mal y sin embargo los reteles pues funcionaron mejor. Pero vamos, que nos desespera porque es que esto se nos va de madre. Estamos como vamos a ir por lo más local y en Móstoles también lo intentamos, que era algo mucho más cerrado y no pusieron ni los carteles. Entonces vamos a ilusionarnos en otras zonas donde nos hagamos alcalde y alcaldesa y esas cosas que podemos hacer. Bueno, está bien, está bien. Las poblaciones de Zamora y de Salamanca parece que están bastante en buena salud, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Y por lo menos sin exóticas. Prácticamente no hay o hay muy poquitas. Piensa que al final la llegada de las exóticas viene por liberación por mascotas en el 99,9% de los casos, ¿vale? Algún escape habrá accidental y demás, pero esa es la realidad. Entonces, concienciar a la gente es lo primordial. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Marina, ¿verdad? Sí, Marina. Sí. Bueno, quería saber, en el caso de Mauremis, en la Comunidad de Madrid, si hay mucha variabilidad genética entre las poblaciones de los distintos ríos. No creo que haya hecho nadie ese estudio, ¿vale? Cuando se hacen los estudios que se ha hecho tanto con Mauremis como Emis, se hacen con ADN mitocondrial, ¿vale? Entonces, lo que ves realmente son los haplotipos generales de distribución en la península ibérica o en Europa. Cuando tienes que entrar a variabilidad genética tan cercana, tienes que hacer análisis por microsatélites, ¿vale? Son análisis genéticos distintos. Entonces, ahí sí ves si existe flujo génico entre poblaciones cercanas o no cercanas, ¿vale? Entonces, que yo conozca, nadie ha hecho ese estudio, ¿vale? Y si se haría, por ejemplo, yo creo que sería mucho más interesante hacerlo con galápagos europeos que con galápagos leprosos. Más que nada para saber si las distintas poblaciones de galápago europeo de la Comunidad de Madrid tienen intercambio genético o no entre ellas y desde hace cuánto tiempo no lo tienen, ¿vale? Eso marcaría muy bien para servir el grado de aislamiento, posible fragmentación y hacer posibles corredores ecológicos de unión entre las distintas poblaciones fragmentadas, ¿no? Muy bien, entendido, sí. Realmente el leproso no es un animal, yo creo que algunas veces está sobreprotegido, ¿vale? Por ejemplo, la legislación europea le mete en categoría en anexo 2 y 4 de la Directiva Hábitat. Yo creo que es claro, lo estamos sabiendo para Europa. A lo mejor para Europa, el galápago europeo sí es un anexo 2, pero para España no debería ser un anexo 2, debería ser un anexo 4.
En cambio, el europeo suele estar infravalorado en Europa, porque las poblaciones centroeuropeas y europeo son mucho más bollantes y están mejor que las poblaciones nuestras, que las más mediterráneas, que suelen estar bastante más fastidiadas, ¿no? Y luego, pues a nivel general, pues yo creo que el que está poco protegido es el galápago europeo, mientras que están en el listado de especies exóticas, en el listado de especies en régimen de protección especial para el galápago leproso, está bien en esa categoría. Yo no le pediría pasar a vulnerable, ¿vale? Mientras que no dudaría en pedir en peligro de extinción al galápago europeo. Pero como al final quien decide en qué categoría entra es el Comité de Flora y Fauna formado por las 17 comunidades autónomas, y sabemos que ciertas comunidades son reacias a incluirles en peligro de extinción porque eso obliga a ellos a subirlo a peligro de extinción y hacerle un plan de recuperación, decidimos meterle como vulnerable, ¿vale? Pero yo creo que tenía suficiente estado como para haberle metido en peligro de extinción. Pero aquí entra un poquito ante el rechazo que pudiéramos tener, vamos a pedir un pasito menos de lo que creemos que tiene para que a ver si conseguimos que nos lo metan en esa categoría. Esto es como Juego de Tronos, hay que estar con una estrategia constantemente. Todo es como Juego de Tronos. La vida misma. Bueno, yo deciros que en mi experiencia, que no tenía ni idea de Galápagos y cuando empecé con ello, hace ya varios años, me apasionó. Y que la leprosa es verdad que huele mal, que se caga encima, pero son, al final, a mí me pareció un mundo fascinante. De hecho, el diferenciar machos de hembras o el saber el plastrón y las manchas, me pareció súper bonito. Además, bueno, aprendí con Chema Traverso, entonces ahí me dio muchos chascarrillos. Y luego, efectivamente, también, como os decía antes, le he cogido cariño también a las exóticas, eso hay que tengo en mi corazón, pero es cierto que, ostras, que a mí me duele, ¿no? El llevarlas al CRAS a que las sacrifiquen, porque es así lo que hacen. Pero, bueno, ciertamente no tienen la culpa, pero también es una pasada. También os digo que una de las veces que yo sentía en mi ignorancia profunda era encontrarme con un galápago leproso, pero con colores bastante vivos, como naranjas y tal, y el decir, ostras, ¿y esto ahora qué es? Y bueno, pues es apasionante, ¿no? El decir, hola, que cuando ya te pones... Yo sí os recomiendo que es muy fácil, porque por internet si ponéis el Live de Valencia o hay ¿cómo se llama? Así, bueno, hay unas tablas para identificar que son unas claves, eso es, bastante chulas y bueno, y que si hacéis yo he ido de voluntaria a echar ahí una mano cuando se ha hecho algún censo y me parece una chulada. Es verdad que te llenas un poquito de mierda, pero bueno, todo se lava y todo es estupendo y que es apasionante. Igual, cuando ves las exóticas y ves los machos con esas uñas tan grandes o las hembras que también son grandísimas, bueno, también nos hace colocarnos un poquito en nuestro lugar y el decir dónde estamos y bueno, si podemos colaborar a mejorar el ecosistema, pues bienvenido sea. Hala, ya no os cuento más, que vaya chapa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sole. Y bueno, ahora sí que creo que ya no hay más palabras pedidas ni nada. Muchísimas gracias a todo el mundo por la participación, a ti por la colaboración, Enrique. Y lo siento por las interrupciones, no he sabido arreglarlo, no tenía el plan B previsto porque no conozco, soy un poco novata en estas tecnologías. Muchas gracias por la paciencia y nada, la próxima vez intentaremos mejorar los temas de seguridad para que no nos pase esto. Venga, nada, muchas gracias a todos. Mira, espera, que hay algún comentario, voy a leer por si hay algo así. Vale, muchas gracias por todo y por el esfuerzo, muy interesante, gracias por organizarlo, muy amena e interesante, gracias Enrique, gracias Caserío, espero que al final, vale, ya es que se están como despidiendo. Y que nada, que eso, que estamos en Caserío de Henares, Centro de Educación Ambiental, nos podéis buscar en las redes para ver otras actividades que hacemos, así como de la red de centros, y Enrique pues de la Asociación Ecológica Española, que también tienen voluntariados y cosas, lo que pasa que bueno, con esta situación ahora está todo un poco parado. Y que nada, muchísimas gracias.
Venga, Gracias. pues nada, un saludo. Venga, hasta luego. Profesionales. Gracias.